Bueno. Bien, el día de ahora sí se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve en modo de presentación? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ayer habíamos quedado en los síndromes tóxicos. Habíamos visto algunos de los síndromes tóxicos, si ustedes se acuerdan, lo que habíamos denominado los toxidromes. Y habíamos visto algunos como el síndrome adrenérgico, colinérgico, el anticolinérgico, el serotoninérgico, opioide y los sedantes y el alcohol. Entonces hoy vamos a continuar con estos síndromes y vamos a ver que con un enfoque un poquito diferente hemos dividido en 3 columnas. Una, en la primera, el grupo farmacológico, las características clínicas y la intervención que se hace en este caso. Entonces, dentro del grupo farmacológico, dentro de los grupos farmacológicos tenemos los antimuscarínicos o anticolinérgicos. Las características clínicas de la intoxicación por estos son las siguientes: delirio, alucinaciones, convulsiones, coma, taquicardia, hipertensión, hipertermia, ¿no? Esto, si ustedes se acuerdan, en las primeras clases habíamos dicho que una de las características de la intoxicación por atropina era la hipertermia, fundamentalmente en niños, por lo cual se contraindicaba el uso de ellos en niños en lo posible, inclusive a dosis terapéuticas. Midriasis, constipación, retención urinaria. Y se acuerda que había un hemotécnico que decía seco como hueso, rojo como remolacha, ciego como murciélago, y loco de remate, que eso se refería a la intoxicación por este tipo de fármacos o de sustancias. La intervención fundamental, el control de la hipertermia y el uso de fisostigmina, que es un colinomimético de acción indirecta. En relación a los colinomiméticos, particularmente a los órganos fosforados, es exactamente lo contrario. Si en el primer caso es el paciente seco, porque todas las secreciones glandulares están inhibidas, este es el paciente húmedo, y habíamos utilizado un hemotécnico que era el Dumbbells, ¿no es cierto? ¿Ya? El Dumbbells, que se refería a diaforesis, urinación, miosis, o sea, lo contrario de la midriasis, broncoconstricción, bradicardia, excitación, lagrimeo, sudoración y salivación, ¿no es cierto? Entonces, este era el paciente húmedo. Entonces, se va a presentar con ansiedad, agitación, convulsiones, coma, bradicardia, pero puede ser también taquicardia, generalmente de tipo es bradicardia, miosis, salivación, sudoración, micción, diarrea, fasciculaciones y parálisis, ¿no? Entonces, este es el paciente contrario al anterior. En el anterior era seco como un hueso, en este es un paciente húmedo, mojado. Y el tratamiento de este tipo de intoxicaciones, soporte respiratorio o soporte de vida, el uso de atropina, que es un anticolinérgico justamente, el uso de regeneradores de la acetilcolinesterasa como la ralidoxima y la descontaminación del paciente, que eso incluye obviamente la remoción de la ropa, el lavado a presión de la piel y la descontaminación de la piel y de las mucosas. Dentro de los síndromes tóxicos, causados por opioides, donde van a estar obviamente los analgésicos opioides como la morfina, la metadona y algunas drogas como la heroína. Sus características clínicas: letargo, sedación, bradicardia, hipotensión, hipoventilación, que esto establece el efecto tóxico más importante, la depresión respiratoria, la hipoventilación que puede llevar a la muerte, miosis, piel fría y una disminución de la actividad intestinal y flacidez, ¿no? Entonces, el tratamiento con antagonistas de los opioides como la naloxona, entre otros, y el soporte respiratorio y soporte de vida. Los salicilatos, la aspirina. Generalmente las intoxicaciones por aspirina no son causadas por el uso terapéutico de la misma, sino que son intoxicaciones de tipo accidental,
que puede ocurrir en niños, ¿no es cierto? Pero también en adultos cuando sean sobredosificados, es decir, que tienen un dolor muy importante que no cede y utilizan aspirina a dosis tóxicas. Entonces, la intoxicación por aspirina se caracteriza por confusión, letargo, coma, convulsiones, hiperventilación, hipertermia, deshidratación, hipocalemia, acidosis metabólica y desequilibrio aniónico. En este caso, fíjense de que a pesar de que la aspirina es un antitérmico, la intoxicación va a producir hipertermia, ¿no? Y la acidosis metabólica. ¿Qué se debe hacer? La corrección de la acidosis y del balance hidroelectrolítico y producir una diuresis alcalina, es decir, la administración de bicarbonato, por ejemplo, bicarbonato de sodio, para alcalinizar la orina y favorecer la eliminación de la aspirina, o en casos necesarios, la hemodiálisis. Bien, en el grupo farmacológico de hipnóticos sedantes, donde están los barbitúricos, las benzodiazepinas, el alcohol, inicialmente ellos producen la desinhibición inicial, ¿no? Eso pasa cuando uno está tomando trago, ¿no? Comienza después de una cierta cantidad de ingesta de alcohol, se desinhibe y empieza a actuar de otra manera. Luego viene pero el letargo, la somnolencia, el estupor, se llega al coma, y el coma puede ser un coma profundo, nistagmus, una disminución del tono muscular, hipotermia, por eso de que el dicho, tómate un traguito si está haciendo frío, es una sensación de calor, pero la intoxicación ya por alcohol va a producir hipotermia, miosis, hipotensión y va a haber una disminución de la actividad intestinal. En este caso hay que dar soporte a la vía aérea y respiratoria, evitar una sobrecarga líquida, la utilización de flumacenil, en el caso de intoxicación particularmente relacionada a las benzodiazepinas. El flumacenil actúa como un antagonista en el caso de la intoxicación por benzodiazepinas, no en el caso del alcohol. Bien, dentro del grupo farmacológico de los estimulantes, aquí vamos a tener a las anfetaminas, a la cocaína, a la fenciclidina, conocido como PCPs, y las sales de baño. Lo más común obviamente es por anfetaminas y obviamente mucho más común por cocaína. Estos estimulan el sistema nervioso simpático, por lo tanto va a haber agitación, nerviosismo, ansiedad, convulsiones, hipertensión, taquicardia, arritmias, que esto es lo más peligroso en este tipo de intoxicación, midriasis, nistagmus de tipo vertical, que es característica de la intoxicación por estimulantes del sistema nervioso, y también horizontal, piel caliente y sudorosa, hipertermia, aumento del tono muscular, no se olviden que son estimulantes simpáticos, y puede llegar inclusive a producirse la rhabdomiolisis de los músculos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso hay que controlar las convulsiones con benzodiazepinas, el control de la hipertensión, control de la taquicardia, control de las arritmias y control de la hipertermia. Estos son más que todo de soporte de vida, ¿no es cierto? Bien, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, donde están los antidepresivos, se van a caracterizar por temblores, hiperreflexia y diarrea leve, rigidez muscular severa, convulsiones febriles e inestabilidad cardiovascular. Ya en este caso se debe descontinuar la droga, terapia de soporte y el uso de ciproheptadina. ¿Ya? Esto también es bastante común porque el uso de los antidepresivos que está tan difundido y su uso y abuso es muy importante a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver en particular algunos, ¿ya? De los agentes tóxicos, y tenemos el acetaminofeno o paracetamol, sus características tóxicas: anorexia leve, náuseas, vómitos, ictericia retardada, que quiere decir que la ictericia va a ocurrir posteriormente, daño hepático con falla hepática y falla renal. ¿Ya? No, el acetaminofeno, está mal escrito aquí, disculpen, o paracetamol,
es extremadamente tóxico para el hígado a dosis elevadas. De ahí que su uso, que está tan difundido, ¿no es cierto?, tanto en niños como en adultos, debe respetar necesariamente las dosis terapéuticas recomendadas diarias. Nunca pasar a dosis más elevadas, porque se puede provocar una intoxicación fácilmente, especialmente en niños, y puede llevar a una necrosis hepática fulminante. En el caso del botulismo va a haber disfagia, disartria, tosis palpebral, oftalmoplegia, debilidad muscular, y la incubación generalmente a la toxina botulínica es de 12 a 36 horas. Esto generalmente ocurre por intoxicación por ciertos alimentos o ciertas plantas o sustancias que pueden llevar a esto. Intoxicación por monóxido de carbono generalmente se da con intenciones generalmente suicidas, ¿no?, a veces criminales, y va a producir coma, acidosis metabólica, hemorragia retiniana, y el coma va a pasar a un coma profundo y la muerte. El cianuro, que es un veneno bastante conocido, tiene un olor, el paciente va a despedir un olor agrio a almendras, va a tener convulsiones, va a evolucionar hacia el coma y va a tener un electrocardiograma anormal. Bien, en el caso del etilenglicol, que es una sustancia muy utilizada en ciertos productos automotrices, por ejemplo, como aditivo y anticongelantes, por ejemplo, para el uso en los autos y otras sustancias, esto puede llevar a falla renal, cristaluria, un gap osmolar y aniónico, excitación del sistema nervioso central y luego depresión, y acaba en coma y muerte. En el caso del hierro, que generalmente la intoxicación se da por accidentalmente, ¿no? No es tan común como la sobredosificación terapéutica. Puede ocurrir, digamos, cuando se administra por vía parenteral, pero la intoxicación es más común en niños que encuentran un frasco y se lo toman, ¿no es cierto? Se va a presentar con diarrea sanguinolenta, coma, leucocitosis e hiperglicemia. En el caso de la intoxicación por plomo, que ahora está tan de moda esta cuestión, porque el uso en la minería, el uso como aditivo en ciertas gasolinas, se va a caracterizar por dolor abdominal, hipertensión, convulsiones, debilidad muscular, anorexia, encefalopatía, neuropatía motora demorada, es decir, que ocurre después de un tiempo. Puede haber falla renal, puede afectar la función reproductiva y obviamente que da un sabor metálico. El ácido lisérgico, el LSD, se va a presentar con alucinaciones, midriasis, hipertensión y puede evolucionar a la depresión del sistema nervioso y coma y la muerte. En el caso del mercurio, que ustedes ven todo el problema que está ocurriendo con la minería del oro en nuestros ríos, en el área tropical, el uso desmedido del mercurio en este tipo de minería, y que muchas veces lo ingerimos inadvertidamente a través del consumo de pescados, por ejemplo, ¿no es cierto? Y puede llevar a falla renal aguda, temblor, salivación, gingivitis, colitis, eretismo y síndrome nefrótico. El metanol, que es el alcohol de la madera, nos va a dar lugar a respiración rápida, síntomas visuales, gap osmolar, acidosis metabólica severa. El metanol a veces se ingiere inadvertidamente en bebidas alcohólicas adulteradas, donde en vez de utilizar etanol, utilizan metanol o lo mezclan con etanol y esto puede llevar a manifestaciones tóxicas. En el caso de hongos, náuseas y vómitos severos 8 horas después de la ingestión, falla hepática y renal demoradas. Ese es el gran problema con la intoxicación por hongos, que puede llevar a falla hepática y renal demoradas. Y el famoso PCP, la fenciclidina, que es una droga de abuso, ¿no? Te puede llevar al coma con los ojos abiertos, nistagmus vertical y horizontal. Entonces, son más o menos algunas características tóxicas de
este grupo de agentes, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta estas características, tanto que hemos visto en este slide como en este otro slide. Bien, ¿cuándo se debe sospechar de intoxicación? Cuando existe compromiso multisistémico, cuando el cuadro clínico es de inicio súbito, cuando existen cuadros gastrointestinales graves, cuando hay inconsciencia sin una causa aparente, cuando hay convulsiones de origen desconocido y no hay una relación entre la historia clínica y el examen físico, ¿ya? Entonces, fíjense, compromiso multisistémico, inicio súbito, cuadros gastrointestinales graves, inconsciencia sin causa aparente, convulsiones, entonces, y que no haya relación entre la historia clínica que se le toma al paciente y el examen físico, se debe sospechar de intoxicación. ¿Qué se debe consignar en el examen que uno hace en el paciente potencialmente intoxicado? Los signos vitales, obviamente, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura, y evaluar las 3 P's, la pupila, para ver si está miótica o midriática, el peristaltismo, si está deprimido o está estimulado, y la piel, si la piel está fría, si está caliente, si está seca, si está sudorosa, ¿no? Eso es importante. Entonces, las 3 P's en la evaluación, la pupila, el peristaltismo y la piel. Y como en las intoxicaciones puede estar afectada la función cardíaca, se debe tomar un electrocardiograma, porque hemos visto que en algunos casos hay arritmias, hay taquicardias auriculares, taquicardias ventriculares, que pueden ser decurrentes de la intoxicación por distintas sustancias. Bien, entonces vamos a volver un poquito a los toxosíndromes, ¿no?, de diagnóstico, y vamos a ver que en el caso de sedantes que ya habíamos visto, en el caso de opiáceos y alcohol, que todos estos 3 son depresores del sistema nervioso central, el paciente se va a presentar con 4 grados de intoxicación. En la intoxicación de primer grado, el paciente va a estar obnubilado, va a responder a preguntas y obedece órdenes, pero está obnubilado. En el grado 2, el paciente va a estar en un coma superficial, va a tener respuesta al dolor y va a tener sus reflejos intactos. En el de tercer grado ya no responde al dolor, los reflejos están disminuidos o inhibidos o hiporreflécticos, va a haber depresión respiratoria de distinta intensidad, pero que generalmente puede ser grave, porque todos estos, recordemos y les insisto, son depresores del sistema nervioso central y del centro respiratorio. Y eso es tal vez uno de los efectos tóxicos más importantes de estos depresores del sistema nervioso central. Luego tenemos el de grado 4, arreflexia. Ya no hay, en el grado 3 había hiporreflexia, aquí hay arreflexia. Obviamente no hay respuesta al dolor, hay una depresión respiratoria muy importante, pero también hay una depresión cardiovascular importante que pueden conducir a un paro cardiorrespiratorio. Bien, en el síndrome colinérgico por colinamiméticos directos e indirectos, ¿no?, obviamente que aquí la intoxicación es más común con colinamiméticos indirectos, va a ser el paciente que hemos dicho, el paciente húmedo, se va a presentar con lagrimeo, salivación, vómitos, miosis, taquicardia o bradicardia, depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria, puede tener convulsiones, ¿no?, vasculaciones y fallo neuromuscular. Y aquí insisto nuevamente en el mnemotécnico que yo les di, el Dumbbells, ¿no? ¿Sí? Diaforesis, urinación, miosis, bradicardia, broncoconstricción, excitación, lagrimeo, salivación y sudoración, es el Dumbbells, paciente húmedo. ¿Ya? El síndrome narcótico, generalmente por opiáceos, depresión del sistema nervioso central, puede ingresar a un coma superficial inicialmente y luego profundo, miosis, la depresión respiratoria, que yo insisto que es muy importante, que es muchas veces causa de muerte,
hipotensión y bradicardia. El síndrome sedante hipnótico también, nuevamente que estamos incluyendo ya aquí no solamente el alcohol, sino barbitúricos, neurolépticos, benzodiazepinas, antiepilépticos y la glutetinida, confusión, coma, las pupilas aquí van a estar variables, pueden ser mióticas o midriáticas de acuerdo al grado de intoxicación, sí va a haber depresión respiratoria, depresión del sistema nervioso, hemos dicho, confusión y coma, hipotensión e hipotermia. La intoxicación por estimulantes, toxosíndrome por estimulantes, el síndrome anticolinérgico por antihistamínicos, por antiparkinsonianos, por neurolépticos, por antidepresivos tricíclicos, algunos miorrelajantes, la atropina, obviamente, las setas, es decir, los hongos, la amanita muscaria, y puede tener diversos grados de intoxicación. En el primer grado va a haber sequedad de boca, hipotensión y cambios de humor. En el segundo grado va a haber midriasis, que es el dato más importante, y visión borrosa. Hemos visto que en la mayor parte de estos toxosíndromes existe miosis, ¿no es cierto? Pero en este caso sí hay midriasis. Hay retención urinaria, hay constipación. La piel va a estar caliente, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es el paciente seco, ¿se acuerdan? Seco como hueso, rojo como remolacha, ciego como murciélago, ¿no? ¿Se acuerdan? Loco de remate. Caliente como una liebre y loco de remate. ¿No? El paciente contrario al intoxicado por órganos fosforados. En el síndrome simpático mimético por cocaína, anfetaminas, cafeína, teofilina, ya hemos visto los 4 grados. Primer grado, midriasis, temblor, rubor, sudoración, irritabilidad. Segundo, confusión, hipertermia, taquicardia y taquipnea. Tercer grado, delirio y taquiarritmias, que eso tal vez muchas veces lleva a la muerte. Y en el 4º grado ya el paciente está con un coma que va de superficial a profundo, convulsiones y una depresión importante del sistema nervioso, ¿no? Tratamiento, ¿cuáles son? Y esto es el tratamiento en general de las intoxicaciones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de un paciente intoxicado? En primer lugar, mantener los signos vitales. En segundo lugar, evitar una mayor absorción de la sustancia tóxica. Esto, por ejemplo, es evidente en los órganos fosforados cuando hay que hacer la decontaminación de la ropa y de la piel y mucosas del paciente que ha estado expuesto a un órgano fosforado, por ejemplo. Favorecer la eliminación de la sustancia tóxica, administrar, si es posible, antídotos específicos y evitar nuevas exposiciones. ¿Ya? Entonces, estos son los objetivos del tratamiento del paciente intoxicado. Mantener signos vitales, o sea, darle soporte de vida al paciente, evitar que se siga absorbiendo, es decir, en algunos casos tienes que provocar el vómito, ¿no es cierto?, o puedes hacer un lavado gástrico mediante sonda y aspirar la sustancia si es que no ha transcurrido mucho tiempo. Favorecer la eliminación, como hemos dicho en el caso de la aspirina, alcalinizando la orina mediante la administración de bicarbonato de sodio. Administrar antídotos específicos, como en el caso de la intoxicación por órganos fosforados, administrando, por ejemplo, la pralidoxima, que es un regenerador de la acetilcolinesterasa, y evitar nuevas exposiciones, o antídotos como en el caso de intoxicación por acetaminofeno o paracetamol, la administración de acetilcisteína inmediatamente, que es un mucolítico, pero que es un antídoto del paracetamol o del acetaminofeno, y evitar nuevas exposiciones, ya sean intencionales o accidentales. Bien, ¿cómo se hace el tratamiento del paciente intoxicado? Entonces tenemos una sospecha de intoxicación y siempre se va a realizar la valoración inicial, el ABCD, ¿no es cierto? Eso es como en cualquier caso de un paciente que requiere ser evaluado inmediatamente en relación al ABCD. Luego, si el paciente está estable o el paciente está inestable, consideramos por un lado al paciente estable y al paciente inestable. Si el paciente está estable, vamos a hacer una anamnesis importante
tratar de averiguar cuál es el tóxico, el fármaco, la sustancia que ha sido ingerida, si es posible la dosis, el tiempo desde la exposición o la utilización de la sustancia tóxica y la vía de administración. Luego hay que evaluar si es que hay lesiones, una exploración física buscando obviamente lo que ya hemos visto en los anteriores slides, que es identificar los distintos síndromes, toxosíndromes o síndromes tóxicos, realizar pruebas de laboratorio complementarias, ¿no? Hemograma, bioquímicas, de coagulación, de orina, triaje, electrocardiograma, gasometría, si precisa, radiología, etcétera, etcétera. Son las pruebas complementarias que nos van a ayudar a evaluar al paciente intoxicado. Esto es si el paciente es estable, pero si el paciente es inestable, inmediatamente se debe iniciar un tratamiento de soporte, ¿no? ¿Ya? Evaluar al paciente, hay que evaluar en todos los sentidos y realizar PCR, si tiene convulsiones, utilizar, por ejemplo, benzodiazepinas. Si el paciente está en coma, no hay que darle flumanecilo de entrada, que hemos dicho que eso se da para la intoxicación por benzodiazepinas, administración de oxígeno, antagonistas de los opioides como la naloxona, por vía endovenosa, una ampolla cada 5 minutos, glucosa por vía intravenosa, por ejemplo, este es un nombre comercial, glucosamol, 2 ampollas, la tiamina por vía intramuscular, una ampolla. Entonces, estos son ya del tratamiento del paciente que está inestable. Muy estable, bueno, hay que hacer todas las pruebas que nos permitan identificar la sustancia tóxica. Bien. En relación al tratamiento propiamente dicho, ¿no? Entonces, se van a incluir medidas de soporte y antídotos específicos cuando los haya, pero siempre medidas de soporte importantes, ¿no? ¿Qué se hace en la prevención de la absorción, ¿no? Si es que aquí hay que tomar en cuenta las vías de la absorción, si es que ha sido por vía inhalatoria y respiratoria, si es que es por vía cutánea y por mucosas oculares realizar lavado, si la vía rectal realizar enemas, si es digestiva, como habíamos dicho hace un rato, el vaciado gástrico dentro, pero las primeras 6 horas, se puede utilizar carbón activado dentro de las primeras 4 horas, lavado intestinal mediante sonda nasogástrica y, si fuese necesario, endoscopía o cirugía. Y en relación a la eliminación del tóxico, cuando se refiere a la vía renal, utilizar una diuresis forzada, por ejemplo, utilizar diuréticos de asa como la furosemida. La vía extrarrenal, hemodiálisis, diálisis peritoneal, hemoperfusión, plasmaféresis e inclusive exsanguino transfusión, ¿no? Entonces es importante esta parte, ¿ya? Medidas de soporte y antídotos específicos. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos? Si el paciente está en coma, si está con depresión respiratoria, si es que presenta datos clínicos de shock, si es que presenta arritmias, convulsiones, la presión intracraneal está alterada, alteraciones del sistema nervioso central de distinto tipo, trastornos de la temperatura, ¿ya? Si la dosis del tóxico ha sido la dosis letal, es decir, aquella que va a provocar la muerte de los pacientes en el 50% de los casos. Diálisis y otras medidas especiales, falta de respuesta al tratamiento específico utilizado para tratar al paciente intoxicado y en vez de mejorar está empeorando, y si es que el paciente presenta una patología de base agravante. Esos entonces son los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Bien, dentro de los fundamentos del tratamiento de las intoxicaciones, hemos hablado de las medidas de sostén, ¿no es cierto?, aquí, en este caso. Entonces, dentro de las medidas de sostén, tenemos la protección de la vía aérea, la oxigenación del paciente mediante la ventilación de cualquier tipo, lo que sí, que se asegure la oxigenación, tratamiento de las arritmias, soporte hemodinámico si fuese necesario, muy importante el tratamiento de las convulsiones,
corrección de las anomalías de la temperatura, ya sea con medios físicos o farmacológicos, corrección de los trastornos metabólicos y prevención de las complicaciones secundarias. Esto entonces se refiere a las medidas de sostén en el tratamiento del paciente intoxicado. Medidas generales que uno debe tomar en cuenta en relación al tratamiento: asegurar una vía venosa periférica, realizar una valoración neurológica sistemática y detallada ante un coma de etiología desconocida o sospecha de intoxicación. Todo paciente debe recibir inmediatamente suero glucosado al 50% por vía endovenosa en un bolo directamente de 50 ml. Esto obviamente que se debe tomar en cuenta cuáles son los niveles de glicemia. Y si hay una hipoglicemia confirmada, se debe añadir 20 ml también, nuevamente por vía endovenosa. El uso de antagonistas de los opioides, como por ejemplo la naloxona, por vía endovenosa, 0,4 miligramos en bolo, y repetir cada 5 minutos hasta llegar a una carga máxima de 1 a 2 miligramos. El uso de flumanesilo, que hemos dicho en el caso de intoxicación por benzodiazepinas, por vía endovenosa, 0,25 miligramos en bolo, repetir cada minuto hasta el máximo de 2 miligramos. El uso de una vitamina del complejo B, la tiamina, por vía endovenosa, 100 miligramos. Y se debe hacer el control de la temperatura, ¿no? En el caso de hipotermia, por ejemplo, en la intoxicación en el paciente alcohólico, e hipertermia en el caso de salicinatos, de cocaína, de anticolinérgicos como la atropina y sus derivados. Estos se deben controlar, como yo os decía anteriormente, con medidas físicas. Y si es que ahí depende de que si el paciente está sintiendo, depende si el paciente está con frío o está con calor, ¿no? Entonces, si está frío el paciente, temperatura ambiente alta, una manta convencional o compresas frías si es que el paciente está caliente en el cuello, en las axilas, ingles, y el uso de un ventilador respectivamente, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta entonces si es hipotermia o si es hipertermia y utilizar las medidas físicas correspondientes a cada caso. Prevención de una mayor absorción del tóxico, entonces la descontaminación del aparato digestivo mediante el vómito inducido por jarabe de ipecacuana. Se puede realizar un lavado gástrico mediante la introducción de una sonda nasogástrica, el uso de carbón activado, la irrigación intestinal total, es decir, el lavado intestinal, la catarsis, la estimulación de la actividad intestinal, la dilución del contenido intestinal y, si fuese caso, la extracción endoscópica o quirúrgica de la sustancia tóxica. La descontaminación de otras localizaciones, descontaminación ocular, generalmente se hace con irrigación o lavado ocular mediante una jeringa con una aguja hipodérmica para lavarlo a presión. La descontaminación cutánea, que a veces hay que realizarla con gran cantidad de agua y a mucha presión, y la estimulación de la evacuación de las cavidades corporales, ¿no es cierto? Aquí se incluye tanto el aparato digestivo alto como el aparato digestivo bajo. Bien, incremento de la eliminación del tóxico. El carbón activado es muy útil en este sentido. A veces es necesaria la administración de varias dosis de carbón activado. La diuresis forzada, que ya les había dicho antes, con el uso de furosemida, por ejemplo. La modificación del pH urinario, como hemos visto en la intoxicación, por ejemplo, de la aspirina, mediante la alcalinización de la orina, administrando bicarbonato de sodio. La quelación, que vamos a ver dentro de un ratito, que la quelación son sustancias que se usan en general cuando se tiene intoxicación por metales, ¿no es cierto? La extracción extracorpórea, ya sea mediante diálisis peritoneal, hemodiálisis, hemoperfusión, hemofiltración, la plasmaféresis, inclusive la exsanguinotransfusión. Y la oxigenación hiperbárica, ¿no es cierto?, en pacientes que están con falla respiratoria importante.
Bien, quelantes o secuestrantes, ¿no? Y eso que les decía. El quelante o secuestrante deriva de la palabra del griego que significa pinza o garras, ¿no? O sea, quiere decir que son pinzas que van a agarrar a la sustancia tóxica, o son, por ejemplo, las pinzas como de un cangrejo que van a asegurar las sustancias tóxicas, o son sustancias que van a, entre comillas, secuestrar a la sustancia tóxica. Entonces es un producto químico que tiene la propiedad de combinarse con iones positivos, bivalentes y trivalentes, formando compuestos estables, desprovistos de toxicidad y eliminables a través de la orina. Entonces esto hay que tomar en cuenta. Producto químico que tiene la propiedad de combinarse con iones positivos, bivalentes y trivalentes, formando compuestos estables, desprovistos de toxicidad y eliminables a través de la orina. Compiten con los metales por grupos reactivos fisiológicos, evitando o revirtiendo los efectos tóxicos e incrementando su excreción. Y los quelantes vamos a ver que son muy importantes en la intoxicación por metales. Bien, aquí tenemos en este cuadro, en esta columna, la primera columna, el quelante, los usos clínicos y cuáles son los efectos adversos del uso de estos quelantes. Entonces tenemos en primer lugar al dimercaprol, que se utiliza en intoxicación por plomo, por arsénico y por mercurio, ¿ya? Entonces, dimercaprol. Como efectos adversos, hipertensión arterial, taquicardia, cefalea, náusea, vómitos, parestesias, fiebre y trombocitopenia, ¿no? Entonces, aquí ya podemos inferir de que estos quelantes no necesariamente están desprovistos de efectos secundarios, ¿sí? Producen reacciones secundarias a su uso. El succimer se utiliza en intoxicación también por plomo, por arsénico y por mercurio, ¿ya? Como efectos adversos, reacciones adversas, distrés gastrointestinal, efectos sobre el sistema nervioso central, generalmente tipo de estimulación, rash y elevación de las enzimas hepáticas. El unitiol, también en lo mismo, intoxicación por plomo, por arsénico y por mercurio. En sus reacciones adversas va a tener reacciones hematológicas, puede provocar vasodilatación y a través de esta vasodilatación llevar a la hipotensión. La penicilamina, que se utiliza en la intoxicación por arsénico y por mercurio, ¿no? Aquí ya no estamos viendo el plomo. Puede provocar nefrotoxicidad, proteinuria, pancitopenia, disfunción autoinmune, síndrome tipo lupus, anemia y anemia hemolítica. La penicilamina, intoxicación por arsénico y mercurio. El EDTA o el ácido diaminotetraacético se utiliza en la intoxicación por plomo, puede provocar neurotoxicidad, necrosis tubular renal aguda y cardiotoxicidad. Y la deferoxamina y el defaracilox, esta se utiliza en intoxicaciones por hierro o en pacientes en los cuales se ha estado administrando hierro a dosis altas y que lleven a una sobrecarga del hierro, ¿no? Como efectos adversos de la deferoxamina y el defaracilox puede haber eritema, urticaria, neurotoxicidad, degeneración retiniana, disfunción hepática y renal y coagulopatías. Bien, ahora aquí tenemos otro cuadro donde vemos la sustancia aquí tóxica, la vía de ingreso, la vía de absorción, cuáles son los órganos blancos y cuál es más o menos el tratamiento. Entonces tenemos la intoxicación por monóxido de carbono, es un gas producto de la combustión de los motores a gasolina o a diésel. La vía de administración va a ser la mucosa respiratoria, es decir, que se absorbe a través del aparato respiratorio. El órgano blanco son los distintos tejidos, sistema nervioso central, ojos, el corazón y la sangre, ¿no? Donde necesariamente vaya a producir una hipoxia. Su tratamiento, remoción, el uso de oxígeno y
también el uso de oxígeno hiperbárico, es decir, a concentraciones elevadas. La intoxicación por plomo, el ingreso es por óxidos y sales inorgánicas de plomo, puede ser por vía gastrointestinal, inadvertidamente por vía respiratoria y por la piel. El órgano blanco de esta sustancia tóxica, el plomo, es el sistema hematopoyético, el sistema nervioso central y los riñones. Tratamiento, ya lo hemos visto, el dimercaprol, el EDTA, el Suximer y el Unitiol, ¿no? Que ya habíamos visto en los anteriores casos, ¿de acuerdo? Aquí está. Bien, en la intoxicación por arsénico, el ingreso es por sales, mediante sales inorgánicas, la vía de absorción son las mucosas, el órgano blanco son los capilares sanguíneos, el sistema gastrointestinal y el sistema hematopoyético. Lleva a una hipoxia, es decir, a una asfixia tisular. Tratamiento: dimercaprol, Unitiol, Suximer y penicilamina. En el caso de intoxicación por mercurio, el ingreso es en forma elemental de sales inorgánicas. La vía de absorción es por vía inhalatoria o gastrointestinal, más comúnmente por vía gastrointestinal. Los órganos blancos son el sistema nervioso central, los riñones y el sistema gastrointestinal. La utilización de dimercaprol, de Unitiol, Suximer y penicilamina se utiliza para el tratamiento de intoxicación por mercurio. Y en el caso de la intoxicación del hierro, el ingreso es como suplementos de hierro, ya hemos dicho, a veces por uso de sobrecarga terapéutica, pero muchas veces también como ingestión accidental. La vía de absorción va a ser la vía gastrointestinal. El órgano blanco es el sistema gastrointestinal, la sangre y el sistema nervioso central. Y aquí hemos dicho que tenemos dos sustancias para el tratamiento, que es la deferoxamina y el deferracidox, que ya los habíamos visto antes. Bien, antídotos, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos antídotos para algunas sustancias. Entonces, tenemos en la intoxicación por benzodiazepinas, ¿ya? Que es la intoxicación medicamentosa más frecuente que habíamos visto en los primeros slides, ¿no es cierto? Si la intoxicación oral es exclusivamente por benzodiazepinas, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces la persona se intoxica con varios depresores del sistema nervioso central. Eso es lo que, por ejemplo, ha provocado la muerte de muchas personas famosas, ¿no? Actores, cantantes, ¿no? La mezcla de benzodiazepina con alcohol, por ejemplo, ambos son depresores del sistema nervioso central. Entonces, si la intoxicación es exclusivamente por benzodiazepinas, la ventilación suele estar conservada, pero si se asocia, como yo les decía, alcohol u otras drogas depresoras, puede haber hipoventilación, hipoxemia, ¿no? Es decir, depresión respiratoria. Eso puede provocar la muerte del paciente. Entonces, ¿qué se hace en el tratamiento? Obviamente el soporte vital, la administración de flumazenil, que es un antídoto para las benzodiazepinas. Estos generalmente cuando se evidencia el coma superficial o el coma profundo, la dosis de inicio son 0,25 miligramos endovenoso en bolo y repetir cada minuto hasta obtener una respuesta verbal o una dosis total de 2 miligramos que equivaldrían a 8 bolos de administración, ¿no es cierto? La dosis de mantenimiento ya es de 2 miligramos en 500 ml de suero que se va administrando durante 6 horas. A las 6 horas se va a hacer una reevaluación del paciente, ¿ya? Y si es ineficaz en 1 hora, dudar del diagnóstico, es decir, de que probablemente la intoxicación no sea por benzodiazepinas. De ahí que el uso del flumazenil no solamente sirve como tratamiento de la intoxicación por benzodiazepinas, sino también para hacer una especie de diagnóstico diferencial en que si realmente es por benzodiazepinas o es por otra sustancia. Por ejemplo, podría ser cualquier depresor del sistema nervioso, ¿ya?
No tiene contraindicaciones, precaución en epilépticos tratados con benzodiazepinas para el riesgo de convulsiones que puede presentar, y utilizar también el vaciado gástrico y el carbón activado, que hemos dicho, en un periodo que va de 1 a 6 horas, no más allá. La intoxicación por paracetamol o acetaminofeno, las primeras manifestaciones de la intoxicación son inespecíficas y aquí hay que tomar en cuenta que no son predictoras de la toxicidad hepática y consisten generalmente en náuseas, vómitos, sudoración y palidez 24 horas después de la ingesta. De ahí que el efecto tóxico del paracetamol o acetaminofeno a veces no se evidencia inmediatamente. Entonces hay que estar muy atentos porque el tratamiento debe ser rápido, ¿no? Por el daño hepático que puede producir el acetaminofeno, ¿ya? Con la toxicidad hepática se puede manifestar a las 36 a 48 horas de la ingesta. Los datos analíticos de hepatotoxicidad consisten en elevación de las enzimas hepáticas. En los casos graves, el TP y la bilirrubina con hiperamoniemia final, ¿no? Es decir, el paciente evoluciona, si no se trata, a una necrosis hepática fulminante que obviamente lo va a conducir a la muerte, ¿no? Vamos a tomar en cuenta de que las primeras 24 horas son extremadamente importantes para actuar cuando existe una intoxicación por acetaminofeno, que se ha dicho que es más común en niños por ingesta accidental de el fármaco mediante encontraron un frasco y como es de color bonito y de sabor agradable, se lo tomaron todo. Bien, entonces, en el caso del acetaminofeno, el antídoto específico es la acetilcisteína. Recordar que el acetaminofeno es metabolizado en parte por la citocromo P450 para formar metabolitos electrofílicos extremadamente reactivos, los cuales pueden unirse en forma covalente con constituyentes celulares en el hepatocito, donde son formados resultando en una necrosis hepática fulminante, ¿ya? Este tipo de compuestos electrofílicos son normalmente desintoxicados por la unión al glutatión hepático, ¿no es cierto? Esto utiliza una fase metabólica de segundo paso, y en la sobredosis del acetaminofeno, las reservas de glutatión son inadecuadas o son consumidas por la sobrecarga tóxica, ¿no? Y por lo tanto ya no se satura este sistema metabólico de eliminación y da lugar a la formación de más metabolitos y de más sustancias reactivas hepatotóxicas, ¿no? Y que pueden llevar entonces a la necrosis hepática. Entonces existe un compuesto estructuralmente similar que es un mucolítico, que yo les he dicho que es la N-acetilcisteína, que actúa como un sustituto del glutatión y por lo tanto se une al exceso de acetaminofeno y se utiliza para tratar la intoxicación y previene el daño hepático. Pero esta administración debe ser lo más rápidamente posible después del diagnóstico, porque hemos dicho que el gran problema con el acetaminofeno, que los primeros datos clínicos de intoxicación son bastante inespecíficos, ¿no? Náuseas, vómitos, malestar digestivo, distrés digestivo. Entonces hay que utilizar, diagnosticar lo más tempranamente posible y la utilización de estas sustancias tóxicas. Con la dosis de la N-acetilcisteína es de 140 miligramos por kilogramo, que va a ir a saturar las vías del sulfato y el glucurónido, donde da lugar a una fracción mayor de acetaminofeno que se metaboliza ya no como el metabolito original, sino como un ácido mercaptopúrico que no es tóxico para el hígado, ¿ya? El ácido mercaptopúrico. Entonces no se olviden de la acetilcisteína. La intoxicación por beta bloqueantes, generalmente aquí las manifestaciones de intoxicación son rápidas, ¿no es cierto? Suelen manifestarse 30 minutos después de la ingestión. Los síntomas consisten en náuseas, en vómitos, en diarrea, en bradicardia, hipotensión y depresión del sistema nervioso central. ¿Ya? Los agentes con actividad simpático-mimética intrínseca
pueden a su vez, como tienen doble efecto, pueden ocasionar a su vez hipertensión y taquicardia, ¿ya? Porque sabemos que existen bloqueantes beta, pero con una actividad simpática mimética intrínseca. Puede haber broncoespasmo con los beta bloqueantes, porque no solamente bloquean el receptor beta 1, sino que pueden bloquear también el receptor beta 2 respiratorio y provocar broncoespasmo y edema pulmonar. Puede ocurrir hiperpotasemia, hipoglicemia, acidosis metabólica, bloqueo auriculoventricular de cualquier grado, ¿no? Es un bloqueo que a veces puede ser severo, bloqueo de rama, prolongación del QRS, del TB, presentarse con distintos tipos de arritmias, tanto a nivel ventricular como una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular y evolucionar a una dorsalia de Pointes y acabar en una asistolia. De ahí que el diagnóstico es muy importante y el tratamiento rápido también es extremadamente importante, ¿ya? Bien, entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? En la descontaminación del aparato digestivo, dar medidas de sostén, la administración de calcio en una solución salina de cloruro de gluconato al 10%, por vía endovenosa 0,12 ml kilogramo hasta llegar a 10 ml kilogramo, la administración de glucagón de 5 a 10 miligramos endovenoso, seguidos por plenoclisis también de glucagón de 15 miligramos por litro en forma continua, ¿ya? Puede estimularse estimulación cardíaca con marcapasos o la colocación de un balón intraórtico para controlar la función cardíaca. Y el broncoespasmo se va a tratar con cualquier agonista beta 2 selectivo de acción rápida, no de acción lenta ni prolongada, o sea, un agonista beta de acción rápida, como por decir el salbutamol por vía inhalatoria. No se olviden que estas intoxicaciones son depresoras de los receptores beta 1 y también beta 2. El síndrome colinérgico depresor, este es producido generalmente por intoxicación accidental o intencional con órganos fosforados, por ejemplo, el intento suicidas de generalmente pacientes del sexo femenino y adolescentes que terminaron con su chico, se embarazaron, o colegiales que les fue mal en sus exámenes y por miedo a sus padres y tratan de intoxicar con estos. Entre estos están el malatión, el paratión, el diclorgos, el diazimón, el clorotión, el dimetoato, el triclofón y el clorfenvinfos, que son generalmente insecticidas de distinto tipo. Son anticolinesterácicos, es decir, que van a inhibir a la acetilcolinesterasa y van a llevar a la acumulación de acetilcolina endógena, lo que va a dar lugar a sus manifestaciones tóxicas. Y tenemos dentro de los carbamatos el carbaril, el aldicarb, el propoxur, el dimetan, el isolan, el aminocarb. Todos estos, tanto los órganos fosforados como los carbamatos de este tipo, que son insecticidas, van a provocar una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. De ahí que el uso de anticolinérgicos como la atropina, ¿no? O regeneradores de la acetilcolinesterasa, si es que está dentro del plazo, deben ser utilizados. Bien, dentro de la intoxicación por órganos fosforados tenemos que ver que tienen efectos muscarínicos, pueden tener efectos nicotínicos y tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Dentro de los efectos muscarínicos está el Dumbbells, ¿no es cierto? ¿Sí? Diafuresis, urinación, miosis, broncoconstricción, bradicardia, excitación, lagrimea, salivación y sudoración. Entonces, visión borrosa, miosis, hiperemia, conjuntival, rinorrea, broncorrea, todo está estimulado, es el paciente mojado, húmedo,
broncoespasmo, cialorrea, cianosis, diaforesis, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal tipo cólico, incontinencia de esfínteres y bradicardia. Es el paciente 1. Los efectos nicotínicos van a llevar a vasoconstricción periférica, calambres, mialgias, fasciculaciones musculares y debilidad muscular, hiperglicemia y por sobreestimulación de la unión neuromuscular en el receptor NM va a acabar en una parálisis flácida. Existe en este punto un síndrome que se conoce con el nombre de síndrome intermedio, que ocurre más o menos en el 57% de los pacientes intoxicados, aparece de 24 a 48 horas después de la exposición en pacientes con inhibición prolongada de la colinesterasa, ¿no? Generalmente son pacientes que han sufrido una intoxicación severa con órganos fosforados y se caracteriza por debilidad y a veces por parálisis de los músculos proximales de las extremidades, de los flexores del cuello, de la lengua, de la faringe, de los músculos respiratorios y de los pares craneales, especialmente del sexto par craneal. Entonces, este síndrome intermedio es extremadamente peligroso porque prácticamente paraliza la mecánica respiratoria y produce, de cierta manera, la asfixia del paciente. Hay que estar atentos a este síndrome intermedio. Los efectos sobre el sistema nervioso central: cefalea, ansiedad, confusión, irritabilidad, alteración del estado de conciencia, ataxia, depresión respiratoria, convulsiones y puede acabar en coma. Y ahí hay otro síndrome que es la neuropatía retardada, que se presenta principalmente con insecticidas que tienen en su composición el flúor. Se inicia, fíjense, esto ya es retardado entre 1 a 4 semanas después de la exposición a tóxico, afecta una enzima axonal conocida como estereasa neurotóxica e incremento del calcio intracelular que lleva a una degeneración de los axones. Y al degenerar los axones se compromete obviamente la función neurológica y neuromuscular. Entonces presenta como una neuropatía motora flácida ascendente, tipo el Guillain-Barré, que es de tipo viral. Esta es también ascendente, que va progresando y puede llevar a una parálisis de la musculatura respiratoria. Y su recuperación puede ser parcial o total en un tiempo largo, prolongado, que es de 6 a 12 meses de rehabilitación. ¿No es cierto? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque puede presentarse en este tipo de intoxicaciones. Y generalmente no hay mucho que se pueda hacer para evitarlo. Tratamiento, ¿ya? Para el toxisíndrome muscarínico y nicotínico, la decontaminación, retiro de la ropa y lavado de superficies expuestas con agua, con jabón, y la decontaminación digestiva en caso de ingestión, seguida de la utilización de la administración de carbón activado cuando la vía de administración o de ingreso ha sido la vía oral. Para las manifestaciones muscarínicas se administra atropina, que es esencialmente la atropina es un antimuscarínico, no distingue sus efectos, o sea, sus acciones sobre los distintos receptores muscarínicos, es más muscarínico que nicotínica. Perdón. Se debe administrar atropina 2 miligramos a 5 miligramos por vía endovenosa cada 3 a 5 minutos hasta lograr una atropinización completa, es decir, hasta llegar a la intoxicación atropínica, que se manifiesta fundamentalmente con midriasis y sequedad de boca, que eso es evaluable fácilmente, ¿no? Con una linterna y un bajalenguas. Entonces ahí ya se para. Se espera que el paciente salga de este estado de intoxicación y se vuelve a administrar si fuese necesario. En pacientes intoxicados por órganos fosforados, generalmente se debe administrar atropina por más de 2 semanas. Para las manifestaciones nicotínicas, pralidoxima, que es el regenerador de la acetilcolinesterasa, 1 a 2 gramos en adultos por vía endovenosa, 20 a 40 miligramos por vía endovenosa en niños, administrados en 15 a 30 minutos, o puede ir repitiéndose cada 8 horas hasta que desaparezcan los síntomas, o en una infusión continua de 8 miligramos por kilogramo hora en adultos y de 10 a 20 miligramos kilogramo hora en niños.
El uso de estas oximas o regeneradores de la acetilcolinesterasa en la intoxicación por insecticidas con carbamato es discutible y controvertido. Algunos aconsejan sí utilizarlo, porque al final lo que se está tratando es de regenerar la acetilcolinesterasa, que tanto en el caso de intoxicación por organofosforados, insecticidas por organofosforados, como insecticidas carbamatos, lo que se inhibe es la actividad de la acetilcolinesterasa. Si es que hay convulsiones, utilizar benzodiazepinas para las convulsiones y como muchas veces administrarlo directamente, aunque no haya convulsiones, que en forma profiláctica para evitar secuelas neurocognitivas. Bien, vamos a seguir este slide más y ahí vamos a terminar. Existe otro grupo de insecticidas, de sustancias que se conocen como herbicidas, es decir, sustancias que se utilizan para eliminar la maleza fundamentalmente en los cultivos. Actúa mediante la reducción monoelectrónica del herbicida, dando lugar a radicales libres tóxicos. Entre estos, el herbicida más conocido es el famoso paraquat. La toxicidad es de grado 4, ¿no es cierto? Como ya hemos visto, coma profundo, depresión respiratoria importante, depresión cardíaca, cardiovascular importante, ¿ya? Y la dosis letal en humanos de 50 a 500 miligramos por kilogramo. Se acumula en los pulmones y ocasiona edema, alveolitis y lleva a fibrosis pulmonar progresiva. Los primeros signos de intoxicación son hematemesis y heces sanguinolentas, o sea, vómitos con sangre y heces sanguinolentas. El tratamiento: lavado estomacal, purgantes y absorbentes para evitar la absorción. Una vez absorbido, solo el 50% del tratamiento da buenos resultados. El uso de oxígeno debe ser con mucha cautela, ya que puede agravar las lesiones pulmonares. El tratamiento es complejo, ya porque hemos dicho que evoluciona la fibrosis pulmonar y es más de tipo sintomático. Se pueden utilizar inmunosupresores para lentificar o interrumpir la fibrosis pulmonar, pero no con mucho éxito. Ese es el gran problema de la intoxicación del paraquat. Bien, con esto habríamos concluido la clase del día de hoy, ¿no? Y continuaríamos el día martes hasta terminar el tema, ¿ya? Entonces vamos a concluir acá. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, o si no, vamos a concluir la actividad del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta o está todo claro? Hola, te escucho, Katia, dime. ¿Katia? Te estoy escuchando. Katia Quiroga levantó la mano. Bueno, quisiera que me confirmen, por favor, Diego, que a vos siempre te hablo, ya han escuchado toda la clase, ¿ha estado bien? Sí, doctor, todo se escuchó. Sí, doctor, perdón. Mi micrófono. ¿Levantaste la mano, Katia? Sí, doctor, está bien. Está todo claro, ¿ya? Sí, doctor, muy bien, perdón. Entonces con eso concluimos la clase de hoy y concluimos el día martes con la parte final ya del tema, ¿no? Entonces nos veríamos el día martes también a la misma hora. Obviamente que es tipo 7 menos cuarto, pero tuve un problemita con el acceso al internet. Ya saben que el internet aquí en la facultad es malo y bueno, yo me presto internet en mi celular y a veces la señal no es muy buena, pero yo creo que la clase ha ido sin mayores problemas. ¿Listo? Entonces nos veríamos el día martes, ¿ya? Que estén bien. Hasta luego. Igualmente, doctor, muchas gracias.